Dios los bendiga, hermanos, en este momento, en este tiempo que Dios nos da para meditar en su palabra. Saben que desde el momento que empezó esta pandemia, Dios siempre golpeó mucho sobre mi corazón o habló y sobre las justicias, ¿verdad? Que quiere Él implantar realmente en el corazón de sus hijos, y quiere en este tiempo que la justicia pueda crecer en nuestros corazones, porque Él vino a hacer justicia a la tierra, ¿sí? Creo que todos los reinos de la tierra clamaban por justicia, y Él vino a traer esa justicia, y quería compartir algunos textos sin querer abarcar, porque es tan profundo es el reino y la justicia de Dios, y bueno, hasta dónde Dios estuvo poniendo en mi corazón, meditando realmente en su palabra, y quería compartir realmente con ustedes esta palabra que Dios puso realmente en mi corazón, dice. Y vamos a empezar con un texto allí en Mateo capítulo 6, muy conocido, y siempre lo hemos leído, pero tienen dos principios, ¿verdad? Tan profundo, ¿no? Que marca, creo que prácticamente todo eh, lo que Dios quiere, lo que Dios pretende, lo que Dios nos pide, lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y dice 6:33, busquen primeramente el reino de Dios, primer punto, y su justicia, y todas las cosas te serán añadidas. Es el segundo punto, ¿sí? Busquen, pues, primeramente el reino de Dios, ¿verdad? Dios nos pide que busquemos primeramente el reino. Y bueno, sabemos que el reino, Jesús, si bien Dios nos está mandando que busquemos un reino espiritual, ¿sí? Nosotros leemos la Biblia y vemos hay muchos reinados, muchos reinos en la Biblia: el reino persa, el reino de Nabucodonosor, el reino de Darío, el reino de Roma en aquel tiempo cuando Cristo vino a la tierra, y cada reino tiene sus estatutos, tiene sus mandamientos, tiene sus leyes, sí, pero son reinos, ¿verdad?, carnales, físicos, terrenales. Pero el que Dios ha traído, el que Dios permitió que bajara a la tierra, es un reino, ¿verdad? Es un reino espiritual, un reino desconocido. Jesús mismo le dijo a Pilato, dice: mi reino no es de aquí, de esta tierra. Si mi reino fuera de aquí, de la tierra, mis seguidores pelearían y tratarían de libertarme. Dijo: pero mi reino no es realmente de esta tierra, ¿sí? Así que es un reino inconmovible, un reino eterno, un reino infinito, pero también poderoso, ¿verdad? Y quería, como yo siempre hemos compartido en las prédicas, y siempre le enseñé y le hablé que siempre tenemos que tratar de buscar la punta del ovillo, ¿sí? La punta física de algo para empezar a desarrollar, y bueno, y así también en la Biblia. Lo importante es poder encontrar ese punto. Si bien aquí el reino que hemos leído, el texto que hemos leído, nos marcan dos puntos, ¿verdad? Allí muy importante para que nosotros podamos entender y comprender, y Jesús nos hace notar: si se busquen primero el reino, segundo la justicia, ¿sí? Y nos cuesta a nosotros como seres caídos, como hombres y mujeres caídas, y siempre yo 30 años estuve caminando hasta que Cristo llegó a mi corazón, ¿verdad? Y he caminado en injusticia. Así que
toda mi vida de 30 años caminé en injusticia. No sé usted cuántos años caminó antes que Cristo se manifestara realmente en su vida en injusticia, ¿sí? Y entonces cuando vinimos a la luz, Cristo vino a nuestros corazones, recién pudimos entender y comprender lo que significa realmente todas estas cosas espirituales, porque uno era ignorante completamente, ¿no? Pero este reino que Jesús trae es un reino poderoso, es un reino que vino realmente a cambiar todo en el ser humano primeramente, ¿sí? Después vendrá físicamente a la tierra en el milenio, pero Él vino espiritualmente a restaurar a la corona de la creación que es el hombre, ¿verdad? Y Dios empieza primeramente con el hombre, con la mujer. Dentro de nosotros se quiere manifestar el reino, crecer el reino, ¿sí? Y esa es una lucha terrible contra las tinieblas. ¿Por qué? Porque Satanás no quiere que nosotros conozcamos este reino espiritual, estas cosas espirituales, los principios realmente de este reino. Entonces, para ver esas cosas, nosotros podemos ir primeramente allí, ir al Génesis, ¿verdad? Capítulo 2, verso 17, y dice, y lo pone Dios, o 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Es decir, que Dios empieza con Adán y con Adán allí en el huerto con un mandamiento, ¿verdad? Y ahora nosotros sabemos por esta palabra revelada que dentro del mandamiento hay justicia. El mandamiento nunca viene vacío. Si Dios da un mandamiento sin justicia, es un mandamiento vacío que no sirve para nada, que no cambia, no transforma realmente a nadie, ni tampoco el hombre lo puede obedecer. Pero todos los mandamientos de Dios, y dentro de los mandamientos de Dios hay justicia. Así que en este mandamiento que Dios le da a Adán y le dice que no coma del árbol de la ciencia del bien y del mal, había realmente un mandamiento. Entonces Dios lo pone al hombre allí y después a la mujer, pero le da un mandamiento, pero dentro de ese mandamiento había justicia, ¿verdad? Y que tenían que obedecer. Y bueno, y Satanás vino y sabemos la historia y ellos desobedecieron. Entonces, ¿qué pasó allí? Quebrantaron el primer mandamiento, desobedecieron, ¿verdad?, a la justicia y obedecieron, y ahí en ese pecado, porque dentro de todo pecado hay injusticia. Entonces allí dentro de ese pecado de desobediencia vino la injusticia, ¿verdad? Y en una manera mató a la justicia, ¿verdad? Y ese fue el primer error, ¿verdad?, terrible realmente del ser humano. Entonces a partir de ese momento, ¿verdad?, podemos entender muchas cosas. Porque el reino espiritual que vino, cuando nosotros, la ley espiritual del reino empieza a crecer dentro de nosotros, ¿verdad?, nos empieza a alumbrar profundamente nuestro corazón y nos damos cuenta que todo ser humano y nosotros mismos nacimos ya dentro de nuestro corazón con la injusticia. Por eso cuando empezamos a crecer realmente sobre la tierra desde niños, cuando ya más o menos empezamos a tener noción de las cosas, ¿verdad? Y siempre éramos niños, pero no conocíamos en sí lo que es la injusticia. Entonces hablábamos cosas feas, quizás mentíamos, quizás robábamos, ¿verdad? Pero no se lo contaba por pecado, por nuestra inocencia. Pero ¿qué pasaba? La injusticia empezó a crecer dentro de nuestro corazón y mientras crecíamos físicamente, la injusticia empezó a crecer dentro de nosotros y se empezó a apoderar de nuestra mente,
mente, de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestros sentimientos, de nuestras pasiones. La injusticia empezó a crecer terriblemente, y así creció también en los primeros hombres. Caín mató a Abel, ¿verdad? Porque dice que su obra era injusta, y entonces la injusticia se manifestó sobre la justicia, y la injusticia se levantó y mató al primer hombre. Y así realmente hemos crecido, y así realmente ha crecido la humanidad y está creciendo en este tiempo. Pero ahora Cristo viene, ¿verdad?, con esta luz maravillosa y nos hace ver por sus palabras, y ahora viene, ¿verdad? Todo, como decimos siempre y leemos, que todo reino tiene un rey. Entonces el rey espiritual vino, el reino espiritual vino con un rey que es Jesucristo, y ahora este rey viene, ¿verdad?, y a restituir, ¿verdad?, a querer realmente restaurar lo que la injusticia hizo en el huerto del Edén, en el corazón de Adán y Eva. Ahora el Adán celestial viene, ¿verdad?, con un reino poderoso, con una justicia poderosa y rica, ¿verdad?, en bendiciones, pero primeramente a restaurarnos a nosotros, al ser humano. Por eso aquí lo que hemos leído: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Entonces Dios nos pide que busquemos primeramente el reino de Dios, que es Jesucristo mismo, que lo conozcamos a Jesús, ¿verdad? Pero hay algo que nosotros tenemos que meditar y pensar. ¿Por qué? Porque hemos visto en tantos hombres, tanto pastores como líderes, ¿verdad? Y gente que componemos una congregación. Hay gente que realmente no ha nacido de nuevo, porque quizás no la guiaron, no le enseñaron, no le administraron realmente lo que es el nuevo nacimiento. Entonces, cuando Jesús viene y se manifiesta esta palabra, que busquen primeramente el reino de Dios, ¿sí?, ¿verdad? Pero lo primero que Dios quiere restaurar en nuestro corazón para ir haciendo esa obra maravillosa en nosotros. Si la injusticia en el huerto del Edén mató el primer mandamiento, y el primer mandamiento era que Adán y Eva le obedeciera a Dios, así como también hoy nos pide a nosotros, ¿verdad? Entonces, que el rey, la justicia del reino vino para que Dios vuelva a ocupar el primer lugar y podamos tener un encuentro espiritual con Él. Si Él va al primer lugar en tu corazón y en mi corazón, entonces allí vamos a tener un encuentro verdadero. Pero si yo quiero ir en busca del reino y a Dios lo tengo en el 10º lugar, jamás voy a tener un encuentro con Él, jamás voy a conocer el reino, jamás voy a conocer la justicia. La justicia vino para que a través de la justicia, porque la justicia es recta, justa, ¿verdad?, para que nosotros tengamos un encuentro con Él. Pero ¿cuándo se produce ese encuentro? Cuando yo le permito que Él ascienda al primer lugar que tenía allí en el principio, ¿verdad? Y a partir de ese momento y a través de ese encuentro poderoso con el Señor, ¿verdad?, empiezan a suceder los milagros dentro del ser humano, ¿sí? Dentro del ser humano, cuando yo le doy el primer lugar, y entonces el reino y la justicia viene buscando un lugar en el corazón del hombre, en el conocimiento del hombre, en la mente del hombre, en el alma del hombre, para que tengamos un encuentro. Así que, ¿verdad?, el hombre
injusto tiene que tener un encuentro con la justicia, y como la justicia del reino es poderosa, entonces la justicia puede transformarte y puede transformarme. Entonces la justicia del reino es eso, el reino es eso, porque el reino y la justicia quieren crecer dentro del hombre, no afuera. Entonces muchos han tomado un evangelio exterior, ¿verdad? Cómo me visto, sí, cómo me visto, de qué manera hablo, de qué manera, bueno, las mujeres se pintan, de qué manera caminan, bueno, pero primeramente todo eso quizás está bueno, pero lo primero que el reino de Dios y su justicia quieren restaurarlo al hombre adentro. ¿Por qué? Porque nuestra mente fue una mente carnal, nuestro corazón se volvió un corazón carnal, ¿verdad? Y mi alma queda muerta en delito y en pecado. Entonces, la justicia del reino, esa es la justicia que viene a través del nuevo pacto, una mente nueva, un corazón nuevo y un espíritu recto dentro de nosotros. Y este es el tiempo que Dios nos da, ¿verdad? Para que la justicia crezca dentro de nosotros, ¿verdad? Pueda crecer dentro de nosotros, y esa justicia va a ordenar todo dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque a nosotros lo que al hombre y a la mujer le cuesta es desligarse de la injusticia. Muchas veces aparentemente estábamos dentro del reino, pero dentro del reino no podemos caminar en justicia. Nosotros podemos proclamar con nuestra boca que estamos dentro del reino, pero si hacemos injusticia, la injusticia misma me está hablando y me está dando señal que yo no pertenezco a ese reino, sino que estoy caminando fuera de ese reino. Por eso Jesús dijo: en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, hicimos maravillas. Pero Jesús dijo: yo no los conozco a ustedes, porque esa gente, si bien por la palabra, y Dios respalda la palabra, entonces estaban realmente fuera del reino, no estaban dentro del reino. Entonces, esto es lo maravilloso del reino de los cielos y su justicia. Entonces, este es el tiempo, este es el momento que Dios nos da para que el reino crezca dentro de nosotros, y la justicia crezca dentro de nosotros, y nos lleve verdaderamente en busca de ese nuevo nacimiento. Entonces, cuando nosotros alcanzamos el nuevo nacimiento, entonces vamos a entender en profundidad lo que es el reino y lo que es la justicia. Si no, es imposible. Entonces, al reino y a la justicia de Dios la vamos a entender, la vamos a comprender, la vamos a disfrutar cuando tengamos una nueva vida, cuando tengamos un cambio, una transformación dentro de nosotros. Carnalmente no podemos disfrutar el reino ni la justicia de Dios. Estamos a kilómetros y miles, millones de kilómetros de distancia. Entonces, al reino de la justicia lo vamos a conocer y lo vamos a hacer nuestro, y vamos a crecer dentro de cuando tengamos un nuevo nacimiento. Por eso aquel hombre, quizás un hombre muy sabio, Nicodemo, ¿verdad?, que estaba en el Sanedrín, que realmente tenía un conocimiento tremendo, pero cuando Jesús le habla de esto, del reino, y le estaba hablando de la justicia del reino, y Nicodemo no podía entender, no podía comprender realmente eso. Es como por allí dijo un predicador, del Sanedrín no lo pudo conocer, quién era el que estaba delante de él, que era el reino y la justicia espiritual que estaba dentro de él. Pero Pedro sí lo conoció. Porque cuando Jesús le pregunta: ¿y ustedes qué piensan de mí?, que Pedro le dijo: ustedes, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Por qué? Porque tuvo una revelación de allí, de lo alto, ¿sí? Entonces, esto viene, sí, el nuevo hombre y la nueva mujer
tiene revelaciones del Espíritu, van revelaciones al Espíritu del hombre y de la mujer, viene palabra revelada al Espíritu del hombre y de la mujer, la palabra se abre, el reino se abre, la justicia se abre y puedes entender y comprender realmente los misterios del reino, ¿verdad? Y esto es poderoso, esto es maravilloso. Por eso cuando leemos aquí, aleluya, en Lucas capítulo 17, 18, ¿verdad? Jesús habla algo y da una enseñanza realmente tremenda en ese capítulo, y habla del juez injusto, ¿verdad? Y que va a la viuda a pedir que le hagan justicia. Y dice allí que este hombre, ella le decía, hazme justicia de mi adversario, hazme justicia. Y él no le quería hacer justicia, ¿verdad? Y después, bueno, decide hacerle justicia. Y no obstante, dice Jesús en este capítulo 5, dice, no obstante, puesto que esta viuda no deja de perturbarme, le haré justicia para que no esté viniendo constantemente a causarme molestia. Y nuestro Señor dijo, presten atención, estoy leyendo la peshita, a los que dijo el juez injusto, y Dios no hará justicia en especial a sus escogidos que invocan de día y de noche, siendo pacientes con ellos. Dios dice no hará justicia. Entonces esa es la justicia del reino, no es como la de aquí en la tierra. Entonces nosotros tenemos que realmente estar preparados, ¿verdad? Para realmente caminar en este tiempo difícil que estamos viviendo, que estamos pasando, que estamos realmente enfrentando en este tiempo y los tiempos que vendrá, y solo la justicia podrá realmente ayudarnos en este tiempo que realmente estamos viviendo, ¿sí? Por eso la Biblia nos habla realmente de cómo tenemos que buscar realmente la justicia y cómo la justicia nos trae realmente bendiciones. Filipenses 1:11 dice, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo. Entonces, cuando nosotros empezamos a crecer, y leemos en Gálatas aquí 5, los frutos del Espíritu Santo, todos esos frutos van a venir a través de la justicia del reino, no van a venir de otra manera, ni se van a manifestar de nuestras maneras. Entonces, cuando nosotros alcanzamos un nuevo nacimiento, tenemos una nueva vida, aparece un hombre espiritual y una mujer espiritual, cuando ya hay paz dentro de nosotros, hay gozo dentro de nosotros, hay paciencia dentro de nosotros, hay templanza, hay mansedumbre dentro de nosotros. Esas son las señales de que tú y yo hemos nacido de nuevo. Entonces aparece un hombre dentro tuyo y dentro mío, aparece un hombre de justicia, un hombre y una mujer que empieza a caminar en justicia, en rectitud, en equidad, transparente, sincero, ya no miente, ya no roba, ya no habla mal del otro, ya no juzga a nadie, ¿verdad? Es un hombre que alcanzó paz, alcanzó
alegría en su corazón, ¿verdad? Aleluya, es una obra maravillosa del Espíritu Santo. Por eso en Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Mire qué tremendo lo que es el reino. Entonces ves que este reino espiritual, cuando se empieza a manifestar dentro de nosotros, Pablo lo experimentó y ahora por el Espíritu podía enseñar a la iglesia, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Es decir, que el reino de Dios lo tenemos que buscar en el Espíritu, no conforme a la carne, ni buscar en las cosas de aquí abajo, dice, sino que el reino de Dios no es comida ni bebida, te está marcando claramente, no es bebida, el reino no te va a dar a través de la comida ni de lo que tome, te va a dar paz y gozo, sino en el Espíritu, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz. Es decir, que cuando ese hombre nuevo y esa mujer nueva se manifiestan dentro de nosotros, aparece este fruto maravilloso que es, ¿verdad? Que es la paz, ¿verdad? La paz profunda que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, y aparece la justicia. Entonces no podés dar un paso ya en injusticia, porque la justicia del reino y el reino crecieron realmente de una manera poderosa dentro tuyo, y eso te trae paz y te trae gozo. Entonces tenés paciencia. Bueno, en este tiempo que Dios nos ha permitido estar aquí adentro, ¿verdad? Entonces uno tiene paciencia, ¿verdad? Y va a alcanzar más paciencia todavía a través de estos tiempos, de esta prueba que estamos viviendo, ¿verdad? Pero también va a crecer la paz. Si dentro tuyo hay un hombre nuevo y una mujer nueva en este tiempo, en este periodo, que el Espíritu Santo, como aquella higuera que Jesús habló y fue el dueño, fue a buscar fruto y no hubo, y dijo, no, cortelán, porque no, ya hace 3 años que vengo aquí y no hay fruto. Bueno, a la higuera se le ha dado un tiempo para que sea regada, para que sea abonada, ¿verdad? Y cuidar. Bueno, en este tiempo el Espíritu Santo nos metió dentro, ¿verdad? Para que estemos tranquilos, para que tengamos un tiempo. Ahora no hay excusa. Tú tienes un tiempo, yo tengo un tiempo. No hay excusa de que no tenemos tiempo. Señor, en este momento es el Espíritu el que nos está abonando, nos está regando, ¿verdad? Para que tú y yo realmente llevemos frutos realmente para la gloria de Dios. El reino y su justicia tiene que crecer dentro de nosotros, y esto es maravilloso, esto es realmente extraordinario, aleluya, para aquellos que pueden aprovechar este tiempo que el Espíritu Santo nos da para estar con Él, para tener comunión, para tener una relación. Este es el tiempo para limpiar nuestra mente, nuestro corazón, ¿verdad? Nuestra alma, porque el alma es la que peca, y poder crecer realmente en el Espíritu, ¿sí? Este es el tiempo, mi hermano, mi hermana, aprovechalo. Si estás con un pie todavía en la carne y una pie en el Espíritu, no, este es el tiempo de que te vuelvas a Dios de corazón y reconozca, aunque quizás hay cosas de la carne que todavía te gustan, te agradan, todavía te producen quizás deleite, ¿verdad? No, pero este es el tiempo de hacer un balance, ¿verdad? Y ponernos realmente en las manos de Dios y decirle y
ser sincero, Señor, todavía hay esto en mi corazón. Ayúdame a vencer, ayúdame a sacar de mi corazón, ayúdame a renunciar. Es tiempo de humillarse, decir, Señor, solo no puedo, pero ayúdame. Yo quiero ser verdaderamente libre para la gloria de tu nombre. Dios te bendiga, iglesia amada. Fuerza, adelante, no desmaye. Si pusiste la mano en el arado, pídele al Señor para que esas manos se afirmen aún más todavía, aleluya, y el arado puede entrar aún profundamente en tu corazón, en tu tierra, y limpiar y sacar todo lo que nos sirve. En el nombre de Jesús podemos alcanzar victoria. Dios te bendiga, Dios te guarde, y nos vemos muy pronto. Dios los bendiga mucho. Amén. Amén.